el Broward County. Ah, sí. Con Jennifer Ajá, ajá. y Vincent Salazar con Ángeles. Sí. Ah, sí. Mira. Perfecto, bueno, vamos a empezar ahora con el señor Jorge Machare, que es un General Appraisal. ¿Qué significa General Appraisal? Que él hace appraisals o tasaciones de propiedades comerciales y propiedades residenciales. Son dos mundos diferentes. Están los que son solo de residencial y están los que son los general, que es de las dos partes. Vamos a aprender un poco todo lo que es appraisal, qué es lo que hace el appraisal, y después de que les dé una explicación general, el que quiera hacer preguntas no hay problema. Lo único que pídame siempre el micrófono, porque si no los del video no van a poder ver. Él ya tiene su mic, pero los que quieran hacer preguntas simplemente se van pasando el mic de uno a uno. Entonces, Jorge, bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción, Alfredo. Efectivamente, yo soy un General Appraiser, tengo 25 años trabajando en esta profesión. Tengo un máster en Finance y Management. Y nosotros nos dedicamos básicamente a hacer cualquiera de las dos. La presentación de hoy día va a ser para Residential Appraisal, porque un Commercial Appraisal es una cosa muy diferente, más extensa. Bueno, primero, ¿cuál es la importancia de un appraisal? La importancia de un appraisal es, primero, establecer el valor del mercado de una propiedad. ¿Okay? Recordemos que, y probablemente lo mencionemos un par de veces durante la presentación, un appraisal es una opinión del valor. O sea, no todos los appraisals tienen por qué dar un número exacto. ¿Y por qué es esto? Porque no está basado en criterios matemáticos exclusivamente. ¿Okay? La segunda importancia de hacer un appraisal es ustedes, sobre todo, que ayuden a sus vendedores y a sus compradores a tener un precio adecuado de la propiedad. Pueden a veces, por petición del vendedor, quiere listarlo muy alto, y que lo que pasa, lo tienen en el mercado 300 días, 400 días y no la venden la propiedad, ¿no? La tercera, el tercer motivo para hacer un appraisal es al momento de la aprobación de una propiedad. El banco tiene que aceptar. Ahora, el banco tiene muchas veces otros criterios. El banco tiene lo que se llaman mecanismos automatizados, así se dice en español. ¿Qué es lo que hacen? Meten los números en un software y eso le da un número. Y ellos piensan a veces que ese es el valor de la propiedad. Recuerden que muchas veces los lenders no están en Miami. Pueden estar en Oklahoma, pueden estar en Seattle, en Nueva York, en donde sea, y no conocen, por ejemplo, lo que es la I-95, cruzarse del este o cruzarte al oeste, que es del cielo a la tierra, ¿no? Y finalmente, esto es algo importante. ¿Por qué hacer un appraisal in situ? Porque uno puede... Adelante. Identificar las condiciones de la propiedad, sean negativas, las influencias sean negativas o positivas. Negativas, como que, por ejemplo, necesite reparar un techo, necesitar cosas eléctricas, o cosas positivas, como que, por ejemplo, la propiedad esté back into a waterway, o sea, que esté en un canal y que tenga acceso al agua y uno pueda poner un yate. Esas son las características que hay que considerar en una propiedad, ¿no? ¿Cuáles son los valores, cuáles son los puntos que pueden afectar el mercado en general? Uno es el precio de las propiedades, segundo es el inventario y tercero los intereses. Los precios obviamente varían de un mercado a otro mercado. Nosotros hemos pasado ya, viniendo del año 2024, donde tuvimos un pico del valor de las propiedades. Eso cambió, y cuando dentro de esta combinación
los intereses subieron. ¿Qué es lo que sucedió? Aumentó el inventario. Cuando aumenta el inventario, el precio tiende a bajar. Entonces son tres características interrelacionadas las tres. No es solamente uno, ¿no? Porque uno a veces dice, ok, si yo lo vendo más caro es mejor para mí, es mejor para mi cliente, pero también tiene que ver con el inventario que existe en el mercado y cuál es la competencia, porque si tenemos mucha competencia en el mercado, obviamente no es tan fácil vender una propiedad y pasa lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que pasamos de un seller's market a un buyer's market. No estamos completamente en un buyer's market como lo que pasó después de la crisis del año 2008, pero es donde hoy día el comprador tiene mayor capacidad de negociación, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Esto es lo que sucedió con los intereses. Tenemos los intereses en el año 1980 que estaban hasta casi 19%. Fueron bajando hasta que llegamos en el año 2020, 21, 22 a casi 2%. 2% es considerado un interés negativo. Un interés negativo, ¿por qué? Porque en aquel tiempo la Fed podía tener intereses de 1.75, 1.8 y ese pequeño margen o sea, un lender no gana dinero por ese pequeño margen. ¿Dónde ganan? Yo no digo que van a perder. El dinero lo colocan en otros sitios, porque tienen el dinero y lo cobran todos los meses el dinero y lo hacen otro tipo de inversiones. Perdón, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en cualquier momento. Para hacerlo esto un poco más dinámico, solamente levantan la manito y con todo. Y me piden el mic. Y le piden el micro a y cuando me refiero a preguntas pueden ser objeciones, opiniones, lo que ustedes deseen, diferentes puntos de vista. Ok, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses que aumentó el interés de la propiedad? Empezó a acumularse el inventario, las ventas disminuyeron y sucedió esto que estamos viendo en el lado derecho, que está marcado con azul, que el median listing price disminuyó en casi 13%. La cantidad de listings en el mercado, esto es en Hollywood, la cantidad de listings en el mercado es casi 46%. Y los días en el mercado aumentaron de 100 días, que era en este momento, a 35% la cantidad de días en el mercado. Todo esto, como les comenté hace un momento en el slide anterior, es una combinación del precio, una combinación del interés y es una combinación del inventario. A mayor precio y cuando el interés sube, la cantidad de ventas disminuye, y es lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Entonces el inventario empieza a subir, pero a la vez el comprador tiene mayor poder de negociación, entonces hace que las propiedades empiecen a bajar. Lo vamos a ver en un momento como el efecto que esto causó. Una pregunta, Sí, Jorge, cómo no. que justo me preguntó Luz. Después nos podrás dar tú PowerPoint para printearlo. Sí, claro. Algo como para que ellos se lleven algo un poco más por escrito, que siempre es una ayuda a memoria. Okay. Sí, es verdad. Bueno, esto es lo que pasó en Hollywood. ¿Okay? La línea roja es como el asking price, o sea, el list price que ustedes ponen en sus MLS listings, cómo fue decayendo desde el año 2023 hasta el día de hoy. Y cómo la curva de los precios también ha ido básicamente disminuyendo. Pero la diferencia entre el asking price y el sell price disminuyó tremendamente y le dio mayor poder de negociación al comprador, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Mercado comprador. Yo creo que la curva del Sí. la curva del precio de cierre se está acercando al asking price. ¿Se van a cruzar ahora en el tiempo?
en algún momento se han cruzado, y esto en el siguiente slide lo vamos a ver porque eso es otro mercado, pero sí, en algún momento se han cruzado. No, no, pero quiero decir, eso es un significativo para lo que puede venir. Yo veo que está subiendo. Es probable, o sea, no es tan fácil predecir qué es lo que va a pasar, pero por ejemplo, tenemos aquí en Hollywood Hills, ¿no? En la de US One, entre US One y Hollywood Boulevard, en el lado derecho, esa parte en el año 2, en el tiempo de la pandemia, las propiedades subieron indiscriminadamente cuando mucha gente vino de la costa oeste hacia el lado de acá, teniendo salarios del West Coast que eran mucho más altos de los de acá, y las propiedades subieron inmensamente, ¿no? Muchos de ellos compraron como una inversión y lo usan como short-term rentals, ¿no? Como en Airbnb. ¿Qué es lo que pasa? Airbnb cambió un poco la tendencia y hoy día todo el mundo está tratando de vender las propiedades. Estoy hablando de esa área específica. Acá tenemos algo parecido en Miami Beach, ¿okay? En Miami Beach, ¿qué ha sucedido? Que el median list price aún disminuyó en 10%, y los active listings aumentaron en casi 40%. Casi 40% han aumentado la cantidad de listings en el mercado. Y los días en el mercado también aumentaron a 30%. Ha aumentado de 102 días, 30% más. Y acá sucedió un poco lo que mencionaba el caballero. Acá hay momentos en donde se han cruzado que los precios de venta han sido mayor que el asking price. Acá inclusive lo tenemos. Mira acá hay una cosa que es nosotros hemos llegado acá a tener un asking price por cerca de los $630,000 y la propiedad se vendió cerca de los $450,000. Eso es ahora lo que está sucediendo, reducciones de precio de $100,000, $150,000. Eso pasa en Miami Beach, pasa en Plantation, pasa en Weston, en sitios donde las propiedades subieron indiscriminadamente también. Indiscriminadamente, no, sí fue un skyrocketing del precio de las propiedades. Entonces llega el momento en que la pasada conversando con alguien y me decía, mira, yo estoy rentando una propiedad en Plantation y paga $4,500 por una propiedad. Me dice, si yo comprase esta propiedad, me cuesta $750,000, que tengo que pagar como cerca de unos $4,000 o algo más de mortgage, más el insurance, más los taxes, que son como unos $15,000 al año, y bueno, más las reparaciones y todo. O sea, tendría que pagar por la misma propiedad como cerca de unos $7,000. Yo no digo de que no sea un buen momento para comprar, solamente estoy comentando esto para ver cuál es la situación del mercado y cómo cambió de hace algunos años al día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros estamos pasando en un ciclo del real estate que siempre viene detrás de lo que pasa con el ciclo de la economía. O sea, el ciclo de la economía es muy parecido a este, pero en el real estate se ve reflejado después de algunos meses o a veces hasta un año o año y medio. Nosotros pasamos de estar en el pico, en la parte de arriba, hace año y medio, y empezamos a ir hacia la derecha, ¿no? Donde empiece a decrecer la demanda, que es lo que ha sucedido en los últimos meses. Luego empieza a haber oversupply, o sea, el inventario empieza a crecer hasta que el mercado empieza a contraerse. ¿Cuáles son las características del mercado, de un mercado que se contrae? Donde empieza a haber altas vacancias en las propiedades de renta y empieza a declinar la construcción. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Okay. Sucede ahora, sin embargo, no sucede ni en Brickell,
no sucede en Sunny Isles, donde la construcción sigue. Ahí parece que no hubiera sucedido nada con la economía. Primero que es un mercado muy diferente a lo que es un comprador de clase media. Un comprador de clase media que vive con un salario y que tiene unas expectativas de poder tener un salario, un incremento de salario en los próximos años basado en su posición en la compañía, en cómo puede escalar de posición. Pero el otro tipo de comprador es el que viene con dinero y ya no le importa pagar si es 2 millones, 3 millones o 4 millones, y eso muchas veces lo vemos en mercados como Sunny Isles, en donde tú tienes una propiedad acá que se vendió por 3 millones y en el mismo edificio al costado alguien que vino y pagó básicamente por la misma propiedad 2 millones y medio. ¿Por qué sucede eso? Porque en ese nivel muchas veces es la preferencia personal. La esposa dice, mira, esto está bonito, pero tiene un countertop marrón, no me gusta, este es más moderno, esto tiene granito, tiene el piso ya no es ceramic tile, el piso es ni siquiera es mármol, es porcelana. Entonces no me importa pagar una cantidad mayor por esta propiedad que es la que yo quiero comprar. Les cuento una pequeña anécdota. Hace algún tiempo me pasó esto. Estábamos haciendo una appraisal en Normandy Isles y los comparables estaban alrededor de los 35 millones, 40 millones. Y de repente yo encontré una propiedad similar a las que les estoy comentando, que eran como 7.000 pies cuadrados en la bahía de Biscayne, que se vendió por 72 millones. Y yo decía, ok, entonces trataba de encontrar dónde era el punto, o sea, qué tenía, no era un point lot, no era una propiedad que estaba, en un point lot se llama una esquina, ¿no? Cuando tienes un canal acá, y acá tienes la bahía, eso se llama un point lot. Entonces tienes el acceso al mar, o al agua, perdón, que lo que te lleva hacia el mar es muchísimo más. ¿Qué es lo que pasa? Investigando, quien lo había comprado esa propiedad, no sé si debería decir el nombre, es una persona dedicada al mundo del fútbol. Eso es lo que iba a decir. A veces en ese rango de valores las propiedades adquieren valor por de quién fueron, más que en ese rango de valor. Es otro aire a considerar, es un valor agregado. Por supuesto. Entonces, esa propiedad no se pudo usar como un comparable. Imposible. O sea, tú no puedes usar un comparable de 40 millones y uno de 72 millones. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en casos como estos? El comprador no le interesa pagar. O sea, si yo estoy haciendo una inversión de no sé cuánto, 2.000, 3.000 millones de dólares para hacer un estadio, ¿qué me interesa pagar 30 millones más por la casa donde yo voy a vivir? Con mi familia, con mis hijos, ¿no? No me interesa. Entonces, esas son otras cosas. Pero ahora que hablábamos de Sunny Isles, es un mercado diferente porque hay mucho inmigrante comprando propiedades en sitios como Sunny Isles o en Brickell. ¿Por qué? Porque este es el sitio más seguro para tener el dinero, se supone, en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente viene de Europa, del Asia, y ahora están leyendo, seguramente ustedes reciben esta revista, ¿no? Del Florida Realtor, que dice: los compradores que no tienen bordes están de regreso, pero son más exigentes, piensan mucho más en el precio, pero compran en cash. Esos son los nuevos, no los nuevos, sino que están regresando a ese tipo de compradores. Y algo que me sorprendió en esta revista, dice: International Home Sales in Florida jumped 51%. O sea, aumentó 51% los compradores internacionales ¿En lo que va de este año? en el año 2025. Cuando les habla de... En el 2025.
Entonces, es un mercado, como tú mencionaste, es un mercado diferente y esto es algo que seguramente ustedes lo conocen. Las propiedades, las super luxury propiedades donde vive pues Shaquille O'Neal, donde vive los Stefan y donde viven todos ellos, donde muchos artistas tienen, que es en Star Island, ¿no? Muchas de esas propiedades no se listan en el MLS, se venden locales o se venden por relaciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente, ese tipo de millonarios no quiere darse a conocer de quién es, ni dónde vive, ni qué compró, ni cómo es su casa por dentro. Entonces, muchos de esos se venden, ok, mira Carlos, te habla Jorge, oye, tengo una propiedad por 120 millones, a ver si la marketeamos por ahí, tú Con tus clientes y lo otro. tú con tus relaciones en Nueva York, yo tengo acá mis relaciones y así se venden ese tipo de propiedades. Es un mercado completamente diferente. Bueno, estábamos nosotros pasando la contracción, va a llegar el momento que se llama el momento de paso, donde se va a empezar a incrementar la demanda, se va a absorber el inventario y luego vamos a llegar a la expansión, que es donde estuvimos hace algunos años atrás, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar? No lo sabemos, mucho depende de las políticas, primero de las políticas del gobierno. Ahora estamos metidos también en muchas cosas internacionales, la geopolítica ha cambiado mucho y sigue todavía la controversia entre el gobierno central y la FED, ¿no? Porque la FED dice, yo bajo los intereses y acá la inflación se va a disparar, no sé, a 5%, por decir un número, ¿no? Entonces sigue aguantando y manteniendo los intereses no altos, pero en un nivel no están en el 2% como estaban hace años. Entonces, ahora vamos a ver un appraisal, básicamente cómo se hace un appraisal, o qué condiciones tenemos nosotros para hacer un appraisal. Nosotros estamos regulados por varias entes, ¿no? Uno es la FREC, la FREC, que ustedes la conocen. Nosotros tenemos que seguir unos guidelines que están dados por un manual que se llama USPAP, que es el Uniform Standard Appraisal Practice. Nosotros no podemos salirnos de lo que se llama, de lo que son los guidelines de USPAP, y finalmente estamos regulados por Fannie Mae, Freddie Mac y todos ellos. Les digo estas condiciones porque muchas veces, y ahora lo vamos a ver, sean otros appraisers o sean algunos agentes de real estate, preguntan, pero ¿por qué no podemos usar este comparable? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer este ajuste? Porque no estamos nosotros permitidos a hacer eso. Nosotros trabajamos bajo reglas muy claras, muy establecidas, que no podemos cruzarlas. Bueno, se pueden cruzar eventualmente si es una propiedad de multimillón o algo así, y explicando. ¿Por qué la cruzar? Exacto. Yo hice esto, mi primer research fue esto, no encontré comparables, tuve que estirarme a esto, tuve que expandirme en tiempo, tuve que expandirme en distancia, tuve que expandirme en la cantidad de living area y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer un appraisal? Primero es la inspección de la propiedad, que realmente es lo que se llama un observation, una observación, porque nosotros no hacemos una inspección tipo home inspector. Un home inspector hace otro tipo de inspección que va a la parte eléctrica, mecánica. Ellos no ven tanto foundations, o sea, la estructura, pero pueden dar a veces hasta una opinión o una sugerencia. Nosotros realmente lo que hacemos es, si yo veo un crack en una pared, yo puedo decir, ok, yo encontré un crack, llamo a un home inspector o a un structural engineer para que determine qué tipo de crack es ese. Pero yo no estoy licenciado para decir esto es una cosa estructural.
A no ser de que vea que es un crack de toda la pared y que corre por todos lados y que hay una diferencia en el piso, ¿no? Ok, luego de la inspección de la propiedad hay que hacer el research, ¿no? Que es colectar toda la información de las ventas cerradas, de los active, de las propiedades under contract. Inclusive nosotros debemos verificar las propiedades expiradas, o sea, los listings expirados. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos propiedades idénticas y esta es la que se está vendiendo y hay un listing de esta propiedad que estuvo por $400,000 y estuvo por 6 meses y nunca se vendió, entonces quiere decir que esa propiedad no vale $400,000. Sé que a veces es la teoría o como sea, pero esas son las condiciones bajo las cuales nosotros tenemos que trabajar. O sea, si alguien no está dispuesto a pagar un dinero por una propiedad, es que no lo vale. Los avalúos o appraisals, como quieran llamarlo en los países de nosotros, se hace no basado en comparables, se hace basado en el cost approach, en el replacement cost. Entonces, yo entro y digo, bueno, ¿cuánto cuesta acá? Hay paredes de tanto de largo, tanto el pie cuadrado, tanto el pie cuadrado del piso, saco mis matemáticas y digo, esto es esto. ¿Basado en qué? Basado en un manual. Acá ustedes lo saben perfectamente que es basado en los comparables. Si se vende es porque cuesta eso, si no se vende es porque no cuesta eso. Luego de ahí viene el análisis de la data, de lo que acabamos de coleccionar hace un momento atrás, y ahí es donde yo venía, hay que buscar comparables, pero comparables es un comparable, o sea, es algo que compite con la propiedad que yo estoy haciendo, con el subject. Un comparable no es una casa, por más que esté al costado. O sea, no es lo mismo tener un auto, un Toyota Corolla, que tener un Lamborghini. Los dos son autos, los dos tienen la misma función, pero no son comparables. Esto es exactamente lo mismo. Después viene el proceso de ajuste y al final viene la opinión del valor. Ok. Para tener un valor, hay estos métodos utilizados, los CMA que los hacen ustedes, muchos de ustedes hacen su CMA antes de listar una propiedad, o lo hacen siempre. Después vienen un appraisal, que es lo que hacemos nosotros, que es un appraisal on-site, uno tiene que ir, medir la propiedad, tomar las fotos, regresar y hacer el proceso anterior, ¿no? Que fue lo que vimos hace un momento, que fue esto de acá. Ahora están intentando hacer una cosa que se llama hybrid appraisal. ¿Qué es un hybrid appraisal? Yo no hago la inspección, la hace alguien más, que puede ser otro appraiser, puede ser un staff appraiser del banco, o sea, alguien que trabaja para el banco y que teniendo la licencia de appraiser va y hace la inspección y me la envía. Puede ser un realtor, o a veces inclusive puede ser un loan officer, o puede ser, a mí me ha sucedido, lo he visto mejor, el dueño de la casa, que no tiene mayor conocimiento, no tiene por qué tener mayor conocimiento, de repente es un médico muy cualificado, de high performance, pero no sabe lo que es un appraisal. Yo en especial nunca he aceptado de los bancos hacer ningún hybrid appraisal. Esa es una decisión mía, porque yo no colecto la información, yo no vi la información, no sé de la casa nada. Y la otra son appraisal remotos. Appraisal remotos, a veces los bancos requieren tener un appraisal, por ejemplo, en Nueva York. Y ellos dicen, mira, yo te proveo de toda la data y con la experiencia que tú tienes, tú puedes hacerlo, hacer los ajustes y terminarlo. Bueno, eso es algo que tampoco nosotros no lo hacemos, ¿no? Ok, ¿cómo se hace la selección de los comparables? Primero que nada, un comparable está basado en el principle of substitution. ¿Qué significa eso? El ejemplo que les hice de un Toyota Corolla con un Lamborghini. Exacto, ¿no? Que sea igual. O sea, a mí me da lo mismo comprar este que este. Si yo tengo esta casa y a mí me ofrecen mudarme a la del costado, porque es una casa igual, vamos a decir idéntica, ¿okay? Eso es el principio de sustitución.
O sea, algo, yo cambio esto por esto. ¿Qué es cambiar esto por esto? Cambiar $500,000, sea de mi bolsillo o sea de un loan, por una propiedad. Eso es el principio de sustitución. La selección de los comparables, que ya lo comentamos, y hay que nosotros tenemos que tomar en fuerza, tenemos que tomar en cuenta lo que ustedes conocen muy bien, ¿no? El location, ¿ok? La economía, cómo se encuentra la economía el día de hoy. Ya probablemente no se pueden vender las propiedades que estuvieron jumping. Sí, adelante. Esse preso não é, isso não é preso logicamente para o efeito de loan, não? Para subject to appraisal. Isso não é o valor que a cidade vai impor para os property taxes, não tem nada a ver, não? No tiene nada que Todo ver. a parte, não? No tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Por dos motivos. El primero, en la forma de hacer un appraisal para el condado, utiliza una metodología que se llama un mass appraisal. Un mass appraisal colectan la data de una cierta área, la multiplican, la dividen y la multiplican. Yo esto lo veo mucho porque yo trabajo para el Value Adjustment Board. El Value Adjustment Board es una entidad separada del condado en el cual yo trabajo lo que se llama es un Special Magistrate, es un magistrado. Entonces, si tú estás pagando $15,000 de taxes y quieres pagar menos, tú tienes el derecho de pedir que te reduzcan los taxes. El primer paso es que tú te juntes con el appraiser del condado y traten de negociar a ver si es que te lo bajan o no te lo bajan. El segundo paso, si no, es ir a un hearing, que es un juicio. Y eso es lo que yo hago, determinar si es que le bajan o no le bajan los impuestos. ¿Okay? Pero está basado en, no tiene nada que ver. O sea, lo que dice el condado puede ser más alto o más bajo. Eso no tiene nada que ver con el market value. Gracias. Sí, claro. Bueno, estamos en la economía en la economía del mercado. Okay. ¿Qué tipo de compradores son? Son compradores de la mediana, son compradores, son blue collar o un white collar. Por ejemplo, un white collar es un hombre joven, normalmente por encima de 25 o 30 años, educado recientemente con un bachelor degree o con un master degree. Normalmente son o solteros o recién casados y todavía no tienen hijos. Eso se llama un white collar. Y eso es lo que hay que entender dentro de la economía y la demografía. Hablar de la demografía, por ejemplo, de Opa-locka, es muy diferente a la demografía hablar de Coral Gables. Y me refiero exactamente a esto, no me refiero al tipo de gente, me refiero a cuál es el tipo de comprador, a la edad, a las necesidades. Claro, el perfil del comprador. Exactamente. Si tú vas, por ejemplo, a Midtown, a Wynwood, la mayoría son white collars. La mayoría son white collars, son hombres jóvenes o son single o recientemente casados. La mayoría todavía no tiene hijos. Y ese comprador no es el mismo comprador de alguien que tiene 3 hijos y que necesita otro tipo de propiedad. Entonces, cuando tiene 3 hijos y tiene otro tipo de propiedad, ya depende de la cantidad de dinero que tenga para comprar, de sus ingresos y todo esto. Entonces, o compra en Hollywood, o compra en Hallandale, o compra en Miami Gardens, o puede comprar en Coral Gables, depende. Esa es la demografía. Y finalmente, para la comparación de la selección de los comparables, esto tiene un poco más que ver ya con propiedades comerciales que no lo vamos ni a tocar hoy día, ¿no? ¿Por qué las regulaciones del condado? Cuando uno quiere vender una tierra, hay que determinar cuál es el highest and best use de la tierra. O sea, Sí, por los usos. así es. ¿Cuál es el mejor uso que uno le puede dar a esa tierra? Puedo hacer una tienda, un retail, o mejor hago un edificio de 46 pisos. Que pasa mucho en Hollywood, está pasando mucho en la zona de Hollywood Downtown, que hay mucha zonificación para hacer
4 stories, 8 stories. Y esas propiedades no solamente se considera el valor con su par, sino el valor potencial, justamente porque hay un boom en la construcción ahorita. ¿Tú has visto lo que ha pasado en Jones Circle? Ah, no, es En impresionante. Jones Circle, ¿no? Es impresionante. Y un poquito más al sur ya se está trayendo entre Pembroke y Hollywood. Si tú manejas, yo domino bastante esa zona. Ujú. Y hay muchísimos terrenos ahora que eran, ahí hay mucho multifamily pequeño, duplex, triplex, fourplex, Ujú. y se están ahora vendiendo ya con el proyecto. O sea, Exacto, sí, te lo eh, venden con el proyecto. sí, pasa muchísimo. Por ejemplo, ahorita mismo, y yo lo sé porque yo lo tuve en contrato, no lo pude cerrar por otro motivo externo, pero había un pequeño duplex, 2-1, lo pude negociar como 550.000, cuando sus pares en la zona están ya como 650, más o menos, 680, pero era un excelente negocio porque era una esquina y la zonificación permitía 4 stories. Mi comprador fue un tonto, o sea, no cerró porque tenía termita. Okay, voy a explicarle, ¿no? Pero toda esa zona tú vas manejando por ahí y ya ves de esos mismos tipos de propiedades que se están, tú sabes, ya poniendo la valla, todo eso, o ya directamente vendiendo con el proyecto, o ya que lo ha comprado un constructor y está comenzando a construir. Entonces ahí va ese valor también. Sí, claro. Ahí va ese valor también. Sí, porque hay zonas donde, y eso sucede ahora en Hollywood, sucede en Fort Lauderdale, sucede en Sunny Isles, donde tú compras una propiedad para demolerla y construir. Correcto, sí. Tú viste cómo cambió Sunny Isles en los últimos 20 años. Hace 20 años eran edificios de 2 pisos, 4 pisos, viejitos. Correcto. Tomar valor de esas tierras. Y eso explica, perdón, Claro. gracias. Por ejemplo, single homes que tienen un terreno más grande Ujú. y la casa tiene posibilidad de que la casa se expanda en sí. Depende de la Se puede construir 2, 3 habitaciones más atrás porque tienes el espacio y tienes la relación terreno-área construida. Ujú. Eso le da valor a la casa porque el comprador regular, una familia con sus 3 hijos, no le interesa eso. O sea, le interesa es la casa. Ok, eso es correcto y también depende de en dónde está la propiedad, porque si tú compras una propiedad en Miami Beach, en el área donde está la bahía, nuevamente vuelvo a Normandy Isles, en Miami Beach, cerca a Bal Harbour, lo que sea, muchos de ellos son, o algunas, pueden ser propiedades que tienen un lote de 10.000 pies cuadrados, está en la bahía y tienes una casa de 1.800 pies cuadrados. Alguien la compra, bota la casa y se construye su casa de 5.000 pies cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que está comprando es el terreno realmente, Correcto. no está comprando la propiedad. Claro. Pero ese es un ejemplo ya más para otro nivel. Hablo clase media, ciudades normales. Pero- te puedo decir Pompano, te puedo decir Ujú. el mismo Hollywood. Hollywood, West. Arundel, sí. Tengo un Ajá. ejemplo para eso que te va a servir. Yo creo que no, que el terreno, es mi opinión personal, Ujú. que no le hace tanto la diferencia. Te voy a poner un ejemplo, pero así, se van a dar cuenta. West Park. West Park Ujú. tiene casas de terrenos grandes, Ujú. 8.000, 9.000, 10.000 pies. Sin embargo, las casas, por algún motivo en su momento cuando las hicieron, que son de la mayoría del 50, del 60, son de 1.300 pies cuadrados. Sí, sí. Entonces ahí también pasa la zonificación, o sea, como que el valor aumentaría si puedes hacer una variación, porque la mayoría son residencial. Entonces, por más que tengas un terreno enorme, Ujú. como no sé si aumentar por el terreno, no, tendría que ser lo mismo, votar y construir, y ahí ya, Ya, va a ser por un claro. tema de estimados y todo. Ya. Sí. Pierdo el sentido. Sí, un poquito. Sí. Ok, vamos a ver un appraisal como tal. Okay, este es un appraisal que nosotros hicimos en una cierta dirección y bueno, en Miami Beach, porque ahí lo pueden ver claramente que los 3 comparables están en St. Paul, en Michigan y en Michigan los 3. Okay. Entonces, estos son los 3 comparables
que nosotros escogimos, se hizo el ajuste en la diferencia primero del terreno, ¿okay? Después, ¿por qué tiene 0? Porque recién lo estaban construyendo, era un proyecto que iba a ser de 3.660 pies. Basta que esté construida una casa para que ya no sea 0, sea 1. O sea, una casa apenas está construida ya tiene un año, se empieza a depreciar. Se hicieron los ajustes por la diferencia de edad y la diferencia por la condición de la propiedad. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí. ¿Cómo se hace en general? Yo no le pido que me explique la fórmula de matemática, pero por lo menos que sí a través del concepto general. ¿Cómo se hace la diferencia por ajuste de terreno? O sea, el precio ¿cuál es la referencia para ajustar ese precio? ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, en general cualquier ajuste, todos los ajustes se hacen basados en algo que se llama el market reaction. ¿Qué es el market reaction? ¿Cuánto está dispuesto un comprador en pagar más por una casa que tiene garaje y por otra que no tiene garaje? Vamos a decir, son dos casas idénticas, solamente que una tiene 2 garajes y la otra no tiene garaje. ¿Cuánto yo pagaría por esa casa que tiene 2 garajes? Eso es lo que se llama, y así se hacen los ajustes. No existe una regla matemática, es más, no está aceptado una regla matemática. Okay. Ese es un concepto puede variar mucho, y puede variar mucho ¿por qué? Porque nuevamente a lo mismo, ¿no? Es un concepto más de, digamos, de experiencia y de conocimiento en la práctica. A veces Sí. así lo hacen ustedes, ese Así tipo lo de hacemos, ajustes. sí, Ok, lo hacemos. perfecto. Y digo por qué. A ver, una piscina, ¿cuánto te cuesta construirla? Digamos $50,000. Una piscina en Miami Gardens, de repente a alguien no le interesa pagar $50,000 por más. De repente le interesa pagar $20,000, $25,000, o de repente puede haber un comprador tan específico que no quiere piscina. ¿Por qué? Porque como le gusta el agua, exactamente, el mantenimiento, entonces no quiere piscina, no le interesa tener piscina, no me gusta la piscina, ¿no? Me sirve ese dato específicamente. ¿Cuánto cree usted que es ese valor digamos, ¿cómo fue que le llamó? ¿Valor de? La reacción del De mercado. reacción del mercado de una piscina en Hollywood en este momento. En Hollywood, si estamos, hablemos, hay Hollywood y Hollywood. Si hablamos de Hollywood Hill, al este de US One, esa es una cosa. No, South of Sheridan. South of Sheridan, entre Dixie Highway y I-95. Liberia. Dixie Highway y I-95, Sí. porque si te vas también para el este, Sí, es otro sí, mundo otro diferente. mundo, por eso sí, Otro mundo diferente. Liberia, por esa zona, un estimado más o menos. Liberia, ok. Yo no creo que paguen más de unos $20,000, $15,000, $20,000. Eso sería el ajuste que en Liberia, si hablamos específicamente de Liberia, eso más o menos es lo que yo pensé. 15,000, 20,000. Ok, gracias. En el northeast de Hallandale puede ser como unos $25,000 el ajuste por una. ¿En dónde podría estar el tope? Bueno, el tope puede estar en Coral Gables. Mira que he mencionado varias veces Coral Gables para tratar, porque todo el mundo conocemos Coral Gables perfectamente bien, ¿no? Coral Gables puede pagar $100,000, $150,000 por una piscina. ¿Por qué? Porque si tu casa no tiene piscina, lo más probable es que nunca la tenga. Porque lo más probable es que la ciudad de Coral Gables nunca te dé un permiso para hacer una piscina. ¿Por qué? Porque tienes tu casa acá, recuerda que casi todas las casas de Coral Gables son de los 30 y los 40. Y a pesar de que no son consideradas históricas, no son historic properties, pero nadie quiere que se le caiga. Yo voy a hacer el hueco para una piscina y se cayó la casa del costado, que tenía 30 años de antigüedad, o sea, casi 100 años. Por eso es que en la ciudad de Coral Gables es muy raro que te pueda dar. Si yo quiero una piscina, tendré que pagar, pues no sé, $100,000 o $150,000, que no es lo que me costaría construirla. Eso es. Bueno, entonces acá tenemos cómo se hizo este appraisal. Hay varias cosas acá. Primero que el valor de la propiedad fue, sí, 6.250.000. Este valor, primero que nada, tiene que estar entre
lo que se llama el adjusted value, o sea, el menor valor y el mayor valor, entre 5.700.000 y 6.580.000. No puede estar fuera de ese valor. No lo acepta Fannie Mae. Tú se lo mandas, le explicas, le das todo esto y no lo acepta. Eso es un loan que se cayó de civilidad. Tiene que estar entre estos dos valores, que es el adjusted value y el unadjusted value a la vez. Tiene que estar entre 4.200.000 y 7 millones. Esas son las condiciones que tiene que cumplir. Si no, no es un appraisal aceptable. Acá me enviaron a mí otro appraisal, el banco, diciendo de que alguien había hecho un appraisal y que por qué no había llegado al mismo valor. Ellos el otro appraisal, no voy a decir ni si era malo ni si era bueno, fue lo que hizo. Pero primero, ¿qué es lo que hizo? Utilizó un comparable que vendió por 10 millones, ¿ok? Pero esto tenía 14.000 pies cuadrados. Justamente acabamos de hablar cuánto vale la tierra en esa área. Entonces ahí podía estar duplicando el valor de la propiedad. Por eso se desestimó, aparte que estaba a 3 millas de donde estaba el subject. Utilizó otro comparable por 8.700.000, ¿ok? Pero mientras que el subject tenía 3.600 de pies cuadrados, este tenía 5.200. Tenía más de 50%. Vuelvo nuevamente al caso de un Toyota Corolla versus un Lamborghini. No era un comparable. Y el otro comparable que mandó por $9 millones era del año 2022. Y esto se hizo en el año 2025. Muy bien. Bueno, fue bastante sencillo en este caso explicarle al banco por qué él tenía un valor que no era, por lo menos no era consecuente con mi análisis. Ok, ¿cómo hacemos un appraisal? Un appraisal más o menos que todos sabemos, ¿no? Comparables dentro de una milla, que estén preferiblemente dentro de los 6 meses, si no se puede estirar hasta los 12 meses, si es un mercado estable. Pero cuando hacemos nosotros que podemos expandirnos hasta una milla, depende en dónde está. Si nosotros vemos dónde está el subject, que la dirección es 395 Northeast 112 Street, esto es Miami. Primero que dentro de la milla incluye Biscayne Park. Biscayne Park es un mundo completamente diferente. Biscayne Park, este triangulito de acá, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el punto? Que nosotros, ¿cuáles son las estadísticas de esto? Ahí en el recuadro tenemos casas de 420.000 a 1.800.000. Nosotros decimos, acá está pasando algo raro. Porque si hablamos de West Park, o sea, encontrará pues de 400.000 a 600, a 700, ya una súper remodelada, Correcto. con piscina, quién sabe. Pero no puede ser que tengas de 400.000 a 1.800.000. Algo raro hay ahí. Correcto. Entonces, ¿cuál es lo raro? Que se debió haber eliminado dentro de la milla, hay que quitar Biscayne Park. Este triangulito de acá no es comparable ni con Miami ni con North Miami Beach. Dentro de esa milla se incluyó Miami Shores. Tú cruzas acá de la 112, porque Miami Shores es de la 112 a la 108, y esta propiedad acá te puede costar, no sé, $600.000 y acá te cuesta 1.2 millones. Entonces esas son las cosas que hay que considerar cuando se van a buscar los comparables, y son las que nosotros tenemos que considerar. O sea, estamos obligados, no es algo si a nosotros nos gusta o no nos gusta. Mucha gente piensa que sí, a ustedes los appraisals siempre les gusta dar el valor más bajo. A mí me da lo mismo que esa propiedad cueste 500 o que cueste 1 o 3 millones. O sea, yo no tengo ninguna ganancia ni pérdida en lo que cueste esa propiedad. Cuando se hizo esta restricción, llegamos a lo que les acabo de mencionar. En el recuadro quedamos en un rango de 430 a 950. Ahí sí, porque eran propiedades de 1.500 pies cuadrados a 2.500 pies cuadrados. Algunas con piscina, otras sin piscina,
Algunas remodeladas, otras no remodeladas. El lote de algunos era diferente, pero el rango se acortó tremendamente de lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque antes se habían incluido dos mercados que no son competitivos. No son competitivos. Ok. Esto es un appraisal estándar, digamos, un appraisal average, donde arriba tenemos el primer comparable que vendió por 475, 505 y 480. Se hizo el ajuste por diferencia del lote, de la tierra. Normalmente cuando son mercados como estos, se puede hacer en $2 por pie cuadrado, $3 por pie cuadrado. Yo he visto algunos appraisals que hacen, por ejemplo, $10 por pie cuadrado, $15 por pie cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Si uno hace un ajuste de $15 por pie cuadrado, esto de acá te va a cambiar como a $70,000, $80,000. Entonces, ahí va a haber una diferencia de valor increíble. Ahora, la pregunta es esta. Si vemos la diferencia de 6,200 a 8,700, un comprador realmente por 2,500 pies de diferencia va a pagar $80,000 más en ese mercado. Está difícil. Y eso nuevamente vuelve a lo mismo, se saca de lo que se llama el market reaction. O sea, no existe, lamentablemente no existe una tabla, ojalá existiera una tabla. Se ajustó por la diferencia de la condición. Más o menos están familiarizados con las condiciones C1, C2, C3, o no mucho. No mucho. ¿Condiciones de qué, perdón? Condición de la propiedad. Hasta hace algún tiempo, cuando uno quería poner la condición de la propiedad, uno decía que estaba average plus, estaba good, estaba excellent o algo así. Ya hace como, todo esto vino después de la crisis, cuando hicieron la acta de Dodd-Frank, cambiaron todo. Y una de las cosas que cambiaron es que hoy día las condiciones ya, por ejemplo, la condición de una propiedad ya no se pone si está average, si está good o si está excellent. Primero que era más entendible, segundo que era más flexible para uno poder dar una categorización de la propiedad. Hoy día existe la C1, que es una propiedad nueva, recién construida, nadie la ha vivido, nunca nadie la ha vivido. Eso es un C1. ¿Okay? No existe ninguna otra, es la única categoría que es clara. Existe C2, que puede ser una propiedad recientemente remodelada o puede ser una propiedad que tenga 3 años de construida. Entonces ahí empezamos con un poco de ambigüedades, ¿no? Después viene C3, que peor. En C3 tienes un rango increíble porque tú puedes tener una casa en Hollywood que está no original, pero le han hecho pues algunos touch-up, pero le remodelaron un baño. Entonces, es C3, no es C3, es C2, no es C2, y esas son cosas que uno tiene que evaluar. ¿Saben qué? En la experiencia. Después viene la otra categoría que es C4 para una propiedad que está completamente original, y ya la C5 y la C6 son propiedades que están en muy malas condiciones. ¿En qué afecta el precio? Muchísimo. Bueno, acá, por ejemplo, esta era, mira, esta es una propiedad C4, básicamente original, ¿okay? Y esta es una propiedad C3, que se hizo un ajuste por $10,000. ¿Por qué? Porque no estaba original totalmente, pero le habían hecho algunas cositas en la cocina. Exactamente, le habían hecho como una maquilladita a la propiedad. Entonces hubo que hacerle un ajuste porque se consideraba de que realmente alguien que iba a comprar esa propiedad la iba a preferir a la otra porque ya la cocina estaba updated, no estaba remodelada, pero estaba updated. ¿Okay? Maquilladita, exactamente. Entonces, si uno remodela completamente una casa, vamos a decir acá, vamos a hacer en este caso exacto. Si una de las propiedades estuviera remodelada y estuviera C2, la diferencia podría ser unos $50,000 a $70,000. Eso sería lo que el mercado
según mi conocimiento en esta área, pagaría más por una propiedad remodelada. Estoy hablando Debería ser con más, porque hoy en día hacer un baño cuesta 15.000 dólares. Más. Debería ser más. debería ser más, pero es que nuevamente voy a lo mismo. El ajuste no se mide por lo que gastamos. Sí. Hace pocos días en mi oficina hicimos un appraisal y el señor había gastado por el toilet, por la poseta o por como, no sé cómo le llaman ustedes, $35,000. Ya sé, ok, la cosa es cuánta gente quiere pagar $35,000 por una poseta que realmente es. La de oro. Sí, pero Ah, digo, bueno, es un extremo, pero digo, hacer una cocina remodelada puede costar eso. según él, según esta persona, había gastado $150,000 en remodelar la cocina. Wow. Ahora, no era una propiedad de las que vimos en antes de millones. Probablemente en remodelar una casa de millones donde tiene 5.000 pies cuadrados o 6.000 pies cuadrados, sí, probablemente te pueda costar unos $250,000, $300,000, porque Claro. primero por el tamaño, segundo por el tipo de remodelación que le vas Sí, a el poner. tipo de materiales No que vas a usan comprar generalmente. cabines de Home Depot, Claro, ¿no? claro. O sea, ni siquiera de Doral, vas a ir a buscar los high end. Sí. Correcto. No, un carpintero que te la haga a la vida. Ok. Pero este es un buen ejemplo para ver de lo que es un appraisal estándar. Tiene pocos ajustes, las propiedades, bueno, depende también, se encontraron cerca una de las condiciones es que la diferencia en living area no exceda 20%. Ahora, puede exceder 20% cuando se hace uno, nuevamente vuelvo a lo mismo, en Miami Beach o en el área de Fort Lauderdale donde está Seven Isles, donde está pues todos están en el canal, sí, porque como son custom design properties, son propiedades hechas a mi gusto. Cuando yo la construí la hice a mi gusto, no pensando en que la iba a vender, la hice a mi gusto porque yo la quería, tenía a mi esposa, tenía 5 hijos y bla 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 bla, ¿no? Y encima quería tener una persona que me limpie la casa y otra que me cocine, a como me gusta a mí de mi país, ¿no? Entonces, como yo tenía un montón de dinero, la construí así a como yo quería. Eso es un custom design, ¿no? En ese caso podría eventualmente exceder el 20%, pero solamente para ese tipo de propiedad y explicar por qué. O sea, yo tendría que haber explicado esto de acá. Esto de acá. Empecé acá y después tuve que lo corté a donde estaba acá, pero resulta que acá no existía nada, entonces tuve que usar algo de otro. Eso es Sí, la más, forma. más complicado, más Más avanzado. complicado. Sí, sí, sí. Ok, vamos a otra propiedad. Esta es una propiedad que hicimos de $11 millones, donde obviamente vemos el tipo de ajuste, ¿no? O sea, el ajuste por living area, por ejemplo, son $130,000. Antes teníamos un ajuste por, ¿cuánto fue? Por $9,000, ¿no? $10,000. ¿Por qué? Porque lo que cuesta esta propiedad es mucho más que una propiedad de $500,000. Entonces el ajuste se hace por un rate más alto que la propiedad de $500,000. Se hizo el ajuste por garaje y se hizo un ajuste por lo que se llama Deep Water Frontage. Deep Water Frontage es una propiedad que está en la bahía, que tiene acceso para poner un bote. Eso se llama Deep Water Frontage. Y esto acá se hace el ajuste solamente cuando excede 10 pies lineales. También vi hace muy poco, me tocó testificar en la corte como algo que se llama un expert witness, o sea, un experto un experto en Testigo. Un testigo experto. En esa materia. exacto, un testigo experto, exactamente. Y el otro era un divorcio, y el otro, el appraiser de la otra parte había hecho un ajuste, y había hecho un ajuste por
$15,000 por pie lineal. Y la diferencia eran más de 100 pies. Entonces él tenía un ajuste como de $1,5 millones. Nadie va a pagar eso. Y eso fue una parte que se argumentó en ese momento, ¿no? Él decía, no, es que esto no es que no sea lo acostumbrado, no interesa si es acostumbrado o no es acostumbrado, sino que no había manera como poder soportar esa diferencia de $1,5 millones en una propiedad solamente por esa diferencia. Total, al fin y al cabo no era una propiedad tan grande, era una propiedad que valía $4 millones. Entonces, Un pagar millón y $1,5 algo millones también hace una diferencia sí, muy significativa, Como que 25% del valor de la propiedad. Exacto. Y bueno, eso es, son los appraisals que quería mostrarles. No sé si tienen más preguntas, sugerencias. Cualquiera que tenga preguntas de appraisal, algo que alguna vez lo pensaron, algo, el momento es ahora. Yo te quería preguntar. Sí, claro. Acabo de decirle, ayer estuve en tu oficina. Pasale el... Gracias a Dios Ah, me sí. aceptaron un reclamo ¿Quieren micrófono? de mi casa en Harlem que me la habían puesto a 989,000. Yo le dije a Vincent, Dios mío, ojalá que me dieran 980,000, porque no me dan ni 750. Entonces sí me la han rebajado de 989 a 860. Ok. Pero aún así sigue más alto el precio. Pero me dice que eso es porque fue del año anterior. Entonces, yo para poder, el punto mío es preguntarte, yo tengo que hacer todo lo que tú estás diciendo ahora para poder reclamar que en el año 25 me acepten la rebaja del valor actual. Porque me dice que presente a comparables del año 25. Es correcto. Son del 1 de enero del 2025 hasta Y el tengo que 31. hacer toda esa examen. No. Realmente para pelear En agosto. para la reducción de los taxes no tienes que presentar un appraisal, no es necesario. Pero sí tienes que llevar un set de comparables, por lo menos esto. No tiene que ser en esta forma, lo puedes hacer tú mismo. O sea, no se necesita hacer un appraisal. Puedes ir tú, pero no cometer el error que yo he visto varias veces. Hay varios errores. Yo casi siempre hago comerciales, o sea, que es otra cosa, porque son propiedades de 50 millones, 60 millones, y ahí no va el dueño, sino ellos contratan una agencia que va a pelear por los taxes. Hay agencias que pelean por los taxes. Pero cuando es una casa, ¿qué he visto yo, por ejemplo? Dice, mira, mi vecino tiene una casa idéntica a la mía. Yo pago $4,500 de taxes y mi vecino paga $3,000 de taxes. Yo quiero que me lo bajen a eso. No. ¿Por qué no? Porque nadie sabe la historia de esa casa. Recuerda que cada vez que vendes una casa te elevan los taxes. Yo antes pagaba 8,900 cuando muere mi esposo. Yo pagaba 8,900 por mi esposo. Cuando muere mi esposo y la ponen a mi nombre, me ponen $22,000. O sea, ese era el crédito que no se tenía. Ok. Bueno, puedes pedir también el descuento por viuda. Todos esos. Ya los pediste. Todos. Entonces ahora tengo que hacer eso para septiembre. Ok, sí. Como te digo, con que hagas, y no tiene que ser en esta forma, puedes hacerlo en un Excel. Solamente que no cometas el error de decir, la casa del costado paga tanto de taxes, yo quiero pagar lo mismo. No es así porque no está basado en eso. Vas a tener que presentar comparables y muy bien que lo sepas que es del año anterior, porque yo he visto gente que dice, mira, acabo de hacer un appraisal hace un mes y acá está. Desde ahí ya está descualificado y se acabó, ya no puede seguir. Siguiente, también pongo el C3. Claro, si tu propiedad no está, no necesitas en este caso, porque esto del C3 es hecho por Fannie Mae en una cosa que se llama el UAD, que es el Uniform Data Set. No tiene, le puedes poner que está average o la otra que está remodelada o que está updated o lo que sea, es más fácil, es más entendible. Eso es algo que me falta. Pero bueno, básicamente esas son las dos recomendaciones. Dice que la zona es muy difícil porque tienes
mucho comercio, muchos duplex, triplex, y que eso va a variar el valor de la casa. Bueno, entonces al contrario, si tiene muchos duplex y muchos triplex y está cerca de un área muy transitada, eso es un adverse condition, eso está adverso, eso debería valer menos tu casa. ¿Está? Pero usted la vive Claro. y el home exception no lo tiene. Sí, recién lo tengo. ¿Y cuánto le bajó? Como 50.000 por el exceso, pero en reajuste que hicieron la oficina de ellos, me lo han bajado $100.000 más. El descuento ha sido como de 160.000. La otra cosa Y que puedo aplicar otra vez en agosto sí puedes aplicar. para los del 25. Claro, para los del 20, sí. Para los del 26. Ya Para tú los vas a 26, aplicar para el claro, 26. que ya bajaron los precios en el 25. Lo puedes, sí, y lo puedes pelear y lo puedes, tienes todo el derecho como taxpayer de poder hacerlo. O sea, no estoy acá haciendo yo ninguna incidencia, a pesar de que yo trabajo en eso. No es ninguna incidencia, tú tienes el derecho de hacerlo. Claro. Lo que sí primero puedes tratar es de negociar con el appraiser, el property Es appraiser. propio. Antes de ir a un hearing, Right. puedes... ¿Qué es lo que hice ahora? Ajá. Ya me voy al hearing del 23. Perfecto, perfecto, lo puedes hacer y lo puedes volver a hacer, negociar con él, llevas tus comparables, nuevamente vuelvo a nosotros, que sean comparables. Porque como ellos son appraisers, ellos saben perfectamente cómo hacer eso. Entonces, si tú llevas algo que no es y le dices, mira, mi casa tiene 2.000 pies cuadrados y yo te he traído uno de tus comparables tiene 1.000 pies cuadrados, te van a decir eso no es un comparable. Pero en realidad es bueno, si ustedes tienen el problema de que sus taxes son muy altos, puedes ir ahí, Sí, porque el precio ha bajado. sí. Bueno, tú acabaste de decir que cada vez que uno vende la propiedad, los taxes suben, ¿verdad? Sí. Y supongamos, tengo unos hijos. ¿Hay algún modo de que tus taxes no suban? O sea, Dices O Lady sea, Bird. quieres poner la casa a nombre de tus hijos. ujú. Puedes hacer exactamente lo que ha dicho la señora, hacer un Lady Bird deed o puedes hacer un quitclaim deed, cualquiera de los dos. Y con eso lo puedes pasar a nombre de tus hijos sin tener que pagar nada. O sea, en caso de que yo ya falte, ellos quedan y... Ok. Eso es otra cosa. Eso se llama el día que todos vamos a algún día a faltar. Agarren el mismo Tarde o camino. temprano nos va a tocar. Eso es lo único que estamos bien seguros. El mismo camino para todos. Exactamente. Primero que puedes hacer un life state, ¿ok? Un life state. Tú eres la dueña de la casa hoy día, ¿ok? Pero el día que sucede lo que a todos nos va a suceder, pasa inmediatamente a nombre de tus hijos. Si no tienes un life state, y hay otra figura también, no recuerdo ahora el nombre. Si no haces un life state y no los pones a tus hijos dentro del deed, el día que tú falleces, ellos van a tener que van a la corte y tener que hacer un probate. Horrible. Un probate. 2 años. Les va a costar exactamente 2 años y probablemente un buen dinerito, porque tienen que pagar abogados y todo. Entonces, si estás en esa posición, hazlo cuanto antes, porque Lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Agregar a Diana cuando cumpla 18 hasta join tenant with the right of survivorship. Entonces, si te pasa algo a ti, queda para ella. si no tiene 18, la puedes poner. Si no tiene 18, la puedes poner. Tiene 16. Nadie sabe en qué día También lo se puedes poner. O sea, claro, ella no puede disponer de la casa, ¿no? En este momento, pero sí en su momento será. La cosa es que si tú haces alguno de esos, un Lady Bird deed o un quitclaim deed, cualquiera de aquellos, o haces un life state, tú sigues siendo la dueña de la casa. Sí. O sea, tus hijos, a pesar de que estén en el deed, no pueden ni venderla, ni rentarla, ni nada, ni pedir un préstamo por esa casa. Eres tú la única dueña hasta que tú falleces. Muchas gracias. La edad no influye también para los taxes ahora. Sí, claro, tú puedes pedir como senior después de los 65 años. Todas Sí. las Y aplícate, Dios, ¿no? usted está sobrada entonces. Sí, una maravilla en la oficina, de verdad, me quito el sombrero. Sí Ayer te estuve ayuda. con Jennifer y me Ujú. dio todo lo de Lady Bird y qué sé yo, porque en realidad la casa cuando la compramos era $350.000. Ujú.
Y ahora me la están valorizando a 9.80, Ujú. los taxes eran exagerados. En general, el property appraiser trata de, o sea, es un buen profesional. No es alguien que te va a tratar mal, ni que te vas a sentir agredido, ni nada. O sea, es una buena manera. Y si te toca ir a un hearing, bueno, pero no, seguro que no vas a hacer. Sí. Cambiando un poco el tema, a efectos prácticos, tú ves una casa, por ejemplo, y ves la de al lado. Por ejemplo, una tiene pavers en el patio y la otra no. ¿Okay? Y tú no estás haciendo una price, tú solamente estás conversando con tu cliente de qué puede valer y qué no puede valer, qué puede valer más, qué puede valer menos. ¿Cómo determinas, sin contar cuánto cuesta poner los pavers, qué tanto valor le puede dar? Un ejemplo como eso. Porque nosotros no somos appraisers, pero nosotros tratamos con clientes. Claro. Vemos números, pero vemos números Claro. que a la final no sabemos si son verdad o no son verdad, porque lo termina diciendo es una appraiser nada más. Claro, muy buena pregunta. En principio, como tú dices, si le vas a poner paver, yo no creo que cambie mucho el valor de esa propiedad. Esa es una cosa. La otra cosa, por ejemplo, es si tú tienes, me voy a tratar de estirar un poquito, cambiar los appliances. Cambiar los appliances le va a dar una pil mejor a la propiedad. Obviamente que si los tienes blancos con las hornillas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero recuerda que los appliances son personal property. Los appliances en teoría no le dan valor a la casa. Entonces, si tú compras, en lugar de comprar un refrigerador Samsung de $2,000, compras un Bosch que te cuesta $6,000, de repente, no es que de repente, en una casa normal, average, estándar de $500,000, no te va a cambiar en nada. O sea, estás gastando ese dinero, entre comillas, por gusto. Bien. Lo de los pavers puede ser, puede no ser, depende de cómo estén los comparables. Porque ahí es donde yo vengo, que tienes que encasillar todo eso dentro del C3. Entonces tu casa es un C3, no existe una categorización donde diga, si tienes todas estas características, estos materiales de construcción, esto, en checkmark, entonces dices, ¿es un C3? No, es una cosa que es subjetiva y muy referente o muy relativa a la experiencia de la persona. Y ese ajuste imaginativo que uno haría, lo haría en base a costo. Supongamos que tengo 3 casas, 2 sin paver y una con paver, y digo, bueno, ok, esta tiene un poquito más de valor porque tiene el paver. Más que más de valor, la vas a vender antes porque le gustó más a la persona, pero el valor capaz que es el mismo. Básicamente lo mismo. Claro, pero es más fácil que lo vendas como Exacto. realtor. Esta me gusta más, vamos a comprar esta. Exacto. Si tengo las dos similares, ¿por qué voy a comprar la otra? Sí, pero no se puede usar el costo. No se puede usar, ok. No se puede usar el costo. No se puede usar el costo. No está aceptado. Vuelvo a decir, es lamentable para nosotros. Para mí sería mucho mejor. Mira, gasté tanto, que acá está. Y Lo pongo acá, seguro. Acá está lo que gastaron en el contractor. Gastaron $37,500 y esto es lo que yo le voy a ajustar. No, lamentablemente no es así. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con una cocina de patio, full equipada. La cocina de patio le puede dar valor, no por el hecho, o sea, primero que nada vas a tener área construida, vas a tener que hacer un cover patio, primero que nada. Por un cover patio sí te puede dar valor, que si tú no tienes nada atrás, o sea, solamente tienes el slab y no tienes nada más. Si tienes una cocina outside, sí puede darle algo de valor, sí puede darle valor. Ahora, probablemente cuánto gastes y cuánto te aumentes. Eso lo toman en cuenta en la appraisal y en dado caso que no haya pedido un permiso para construirla. Ahora ya entramos en... Es que a nosotros nos tocan cosas... Porque de repente hicieron una habitación, una cocina y no pidieron permiso a la ciudad, entonces la appraisal la va a tomar en cuenta en el momento que vaya a hacer... Pues no. Eso. Esa es una violación. Exacto. Y hay una cosa que
es un poco complicado de entender. Tú tienes un garaje, ¿ok? El garaje lo conviertes, lo cierras, lo haces separado, le dejas su puertita para el lado de acá, le dejas la puerta del garaje adelante, pones tu cocina y tu baño y gastaste, no sé, 25.000 de gases. Lo que hiciste fue perder el valor de tu casa, porque ya no vale ni como garaje y lo que tienes ahí está ilegal. Entonces ya no vale como nada. Y gastaste $25.000 para quitarle valor a tu casa. Sí, pero disculpa, sí. La gente lo que piensa es que le va a sacar un provecho alquilándola. Entonces de repente, bueno, pues, dirá, tanto la puedo, vamos a decir, alquilo en $1.000. Para venderla no tiene valor. Él está hablando como no appraisal. que no está bien lo que está haciendo. Ok, bueno, yo tuve hace algunos años atrás, una casa, una señora, era una casa así larga, que digamos tenía pues digamos casi como 100 pies, 110 pies de largo por 25 de ancho. Y la señora era una casa, y la había partido en 4. 4 casas, y había hecho 4 casas idénticas y muy bonitas, pero ahí no se podía hacer sin permiso, obviamente. Claro, las alquilaba y tenía una muy buena renta. Como espectacular. O sea, el negocio como tal estaba muy bueno. Pero ¿cuándo le va a afectar? ¿Perdón? Cuando la venda. ¿Cuándo le va a afectar el problema? Cuando la quiera vender, tiene que sacar todos los baños y todas las cocinas que pueda. Porque si no le cobran Uno una cree multa. que ella le está Están haciendo que matando mi no negocio. cuenta. No, porque eso lo va a recuperar, se supone que lo recupera, se supone, ¿verdad? Sí, claro. Claro, Porque, lo que recibe de bueno, hay gente que no sabe tampoco, Ujú. la ignorancia a veces. Sí. Pero no, sí. Cada uno puede hacer su negocio, como tú dices, y lo hacen. Particionan la casa y eso sucede en Hialeah y sucede mucho en Hollywood. Sí, Sucede mucho en Hollywood. En Miami. Como la gente que pone el rodante ese dentro de la casa, que lo pueden quitar y poner y lo alquilan. Claro que mucha gente lo tapa, ¿no? En Hialeah había muchos Otra problemas con eso. pregunta que he querido saber, Sí. siempre me pregunto, ¿no? No, por Hay favor. ciudades como Wilton Mills Ok. y Sunrise, Ok. que prácticamente es una cuadra en la que divide el valor de cada ciudad por una cuadra. Sí, sí. El square feet es como 5 y pico y al otro lado 2.80, 3. Eso sucede en Wilton Manor, exactamente. En Wilton Manor. Cruzas la calle y pasaste De un mundo a otro. de un mundo a otro, ¿Cuánto por lo menos en el cuesta, valor. ¿Cuánto cuesta un appraisal para una casa y cuánto para un apartamento aproximadamente? El estándar es 450 o 400, dependiendo del tipo de propiedad. De repente, o sea, Y pero el el estándar, sitio. de 400 a 450, sí. Ah, bueno. Eso es lo que cuesta. Cuando cambia así que dice usted de una cuadra a otra, vamos a pasar la calle, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Al tipo de construcción que hay? Valor terreno, porque la construcción es la misma, hicieron el mismo baño, el mismo cuarto, el mismo, pero este terreno vale 200 y el otro cuesta 70. Es por la ciudad, Fue construido o sea, cómo exacto. se desarrolló la ciudad. Por eso, porque algunas son más baratas, como decir Boca y decir Pómpano. Exactamente, y es como tú tienes Coral Gables y una cosa que ahora le llamaron El plan Little Gables organizacional de la ciudad. o South Miami. Ajá. Entonces, claro, tú cruzas de la calle de la Southwest 16 para acá o cruzas Coral Way, estás pasando a otro mundo. Sí. Ahora, si estás en Coral Gables y te acercas más al hotel, al Billmore, las propiedades van a costar más. ¿Por qué? Porque son más antiguas sin ser históricas. Historic porque historic property tiene que tener así como los carros Una igualitos plaquita. de antique, igualito tiene que tener tu placa de historic, ya está reconocida como historic. Pero son propiedades de los años 20, de los años 30, donde la mayoría de gente que cuando la vende o cuando la compra no le cambia piso, lo puede polish el piso, lo que sea, le pone una cocina nueva o lo que sea, pero además eso le da mucho valor a la casa. Porque igual que un carro, es un antique. Cuanto más original esté, mejor. En ese caso. Pero bueno,
yendo a lo de, sí, eso es lo que pasa en El plan de ordenamiento territorial, es que se llama eso. Yo pensé que era valor terreno, pero claro, está en un caso PC la parte histórica. Es también. Pues es también. una- Ahora, el Wynwood, plan de ordenamiento ¿qué pasó con territorial. Wynwood? No Wynwood, perdón, Wilton Manors. Wilton Manors es una ciudad que o sea, se ha desarrollado tan bien, está tan bien cuidada, las nuevas construcciones son muy bonitas, a veces no son muy profitable, muy económicas, o sea, no te dan mucho valor, pero los townhouses que han hecho son muy bonitos, entonces el Ha valor levantado. de la propiedad levantado, entonces tú no puedes salir, si tú vas a hacer algo en Sunrise, no puedes entrar a Wilton Manors, igual que hablábamos hace un momento, o sea, no puedes entrar a Miami Shores, no puedes entrar a Biscayne Park si estás haciendo algo en Miami, te tienes que quedar en el mismo sitio. Mi hija trabaja allá cerca en Galería Mall, Ah, que es un mall que no tiene movimiento, ¿no? no. Y le compraron, van a tomar todo y hacer edificios residential lease. Ujú.